Bienvenido a tu clase de Ciencias Naturales del 21 de febrero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a estar trabajando con nuestro libro de Ciencias Naturales de la SEP. Abre tu libro en la página 105. En nuestra clase del día de hoy vamos a estudiar un tema nuevo. Vamos a estudiar el tema de la propagación del sonido y la audición. Nosotros podemos escuchar los sonidos que nos rodean gracias a nuestros oídos. Nuestros oídos son los órganos receptores de los sonidos. Bueno, en esta clase vamos a realizar una introducción acerca del tema del sonido y de la audición. Vamos a conocer un poco acerca de cómo se propaga el sonido. Para eso, vamos a leer la información que trae nuestro libro en la página 105, que nos dice: la propagación del sonido y la audición. Los seres humanos vivimos rodeados de sonidos. Podemos escuchar la caída de la lluvia, el canto de algunas aves, el sonido de una campana, de instrumentos musicales y hasta el zumbido de un mosquito. Algunos organismos, como los murciélagos, emiten sonidos que les permiten cazar y alimentarse, y las ballenas se comunican mediante una especie de cantos que se pueden escuchar bajo el agua y a grandes distancias. En este párrafo, nuestro libro nos dice que nosotros estamos rodeados de sonidos y nuestra vida diaria se desarrolla gracias a los sonidos, que existen sonidos en casi todas las situaciones que nos rodean. Por ejemplo, en la lluvia que cae, en el agua que va hacia el desagüe, inclusive el fuego emite algún tipo de sonido. También hay muchos animales que viven gracias al sonido, y aquí nuestro libro nos da algunos ejemplos, como es el murciélago y la ballena. El murciélago utiliza el sonido para poder encontrar a sus presas, así como para poder orientarse en el espacio. Esta forma de orientación que utiliza el murciélago se conoce como ecolocalización, en la cual utiliza el sonido para poder saber qué objetos están cerca o lejos de él. También nos dice que las ballenas utilizan el sonido para poder comunicarse con otras de su misma especie. Este tipo de sonidos que emiten los animales son inaudibles para el ser humano, es decir, tienen tan baja frecuencia que nuestros oídos no los alcanzan a escuchar. Sin embargo, los oídos de estos animales están diseñados para poder escuchar ese tipo de sonido y para poder utilizarlos en su vida diaria. Después de esta explicación, en donde vimos cómo es que el sonido envuelve nuestras vidas y cómo es que algunos animales sobreviven gracias al sonido, vamos a contestar dos preguntas que vienen en nuestro libro en la página 105. Estas preguntas aparecen aquí, en esta parte. La primera pregunta nos dice: seguramente has escuchado la sirena de una ambulancia. ¿De qué depende que la escuches de manera fuerte y clara? Esta sería entonces la primera pregunta. Y la segunda pregunta nos dice: ¿alguna vez te has preguntado qué es el sonido y cómo se produce? Entonces, en la primera pregunta vas a escribir ¿por qué crees que el sonido de la sirena de una ambulancia se escuche muy fuerte y muy claro? Y en la segunda vas a contestar ¿qué crees que sea el sonido y qué crees que produce el sonido? Una vez entonces que hayas respondido estas dos preguntas, vamos a pasar a realizar la actividad que aparece en la página 106 de nuestro libro. En la página 106 de nuestro libro aparece una actividad que dice transmisión de sonidos en sólidos y aparecen los materiales que vamos a estar utilizando para poder realizar esta actividad. Vamos entonces a leer en qué consiste esta actividad o este experimento. Y nos dice: transmisión de sonidos en sólidos. Mide, comprueba y distingue. Materiales: un reloj mecánico en el que se escuche el segundero, una regla de madera o plástico de 30 centímetros. Y después vienen las instrucciones que nos dicen: trabajen en equipo. Identifiquen el sonido del segundero. Ahora, uno de ustedes colocará el extremo de la regla que marca 0 cerca de su oreja. Otro compañero pondrá el reloj en el otro extremo. El primero tratará de escuchar el sonido del segundero. Si no lo escucha, el otro compañero le acercará poco a poco el reloj a su oído, sin despegarlo de la regla, e irá notando las distancias hasta que el primero lo pueda oír.
Completen la siguiente tabla y marquen con una palomita la calidad del sonido en cada distancia. Entonces, primero vamos a realizar el experimento que aquí nos presentan y una vez que lo tengamos realizado o hecho, vamos a contestar las preguntas que vienen más abajo, aquí en donde está la explicación del experimento. Aquí. Entonces los materiales que nos piden es una regla que debe de ser de plástico, de preferencia plástico duro, porque las reglas de plástico flexible van a crearnos algunas dificultades para poder mantenerlas derechas. Si no tienes una regla de plástico, puedes utilizar también una regla de madera. Aquí nos piden un reloj con segundero, es decir, un reloj de este tipo de pulsera que trae manecillas, o podemos utilizar un reloj de pared en donde se escuche el segundero, que sería ese sonido de tic-tac, tic-tac. En el caso de que no tengas un reloj de este tipo, puedes realizar lo siguiente. Puedes buscar en Google metrónomo y te va a salir algo así. Esto que aparece aquí, esto es un metrónomo y se utiliza para seguir ritmos y es lo que nos va a ayudar a reemplazar nuestro reloj con segundero. Aquí la única condición es que tendrías que bajar el sonido de tu computadora o de tu celular al 5 o al 10 para que se escuche de forma similar a cómo se escucha un reloj. Mira, si yo le doy aquí en play, se empieza a escuchar el sonido. Aquí yo lo tengo muy bajito, pero si lo subo, vas a escucharlo más fuerte. Aquí, por ejemplo, yo subí el sonido. Vamos a escuchar el metrónomo. Entonces, nos puede ayudar para poder realizar la actividad en caso de que no tengas un reloj con segundero. Solamente que sí, tienes que bajar el volumen a un 5 o a un 10 para que el sonido se asemeje al de un reloj de pulsera. Entonces, esta sería otra opción en caso de que no cuentes con el reloj que nos piden. Una vez entonces que ya tengas todo el material, vas a realizar lo que nos muestra aquí esta imagen. Vas a pegar un extremo de tu regla a tu oído y el otro lo vas a poner cerca del reloj o en su defecto del metrónomo que vas a tener ya sea en tu computadora o en tu celular. Entonces, vas a registrar cómo se escucha el sonido a diferentes distancias. ¿En dónde las vas a registrar? Las vas a registrar en la tabla que aparece en la página 106. Es decir, en esta tabla aparece distancia en centímetros, que es la distancia a la que va a estar tu oreja del reloj, y después aparece calidad del sonido, donde nos dice cómo escuchaste tú el sonido, si lo escuchaste claro y fuerte, claro y débil, o distorsionado y débil, o no se escucha. Aquí entonces vas a marcar, por ejemplo, si a 30 centímetros tú lo escuchaste claro pero débil, entonces tú le marcarías aquí con una palomita, o no lo escuchaste, marcarías aquí entonces con una palomita. Una vez que entonces ya tengas contestada esta tablita, vas a contestar las preguntas que aparecen abajito del cuadro beige. Es decir, estas dos preguntas que nos dicen. La primera, si hubieran empleado una regla de metal, ¿creen que sus resultados habrían sido iguales o diferentes? Y la segunda, que permitió que el compañero escuchara el sonido del segundero. En este caso, aquí sería que permitió que tú pudieras escuchar el sonido del segundero. Una vez que hayas terminado de responder estas dos preguntas, habrás terminado entonces con tu clase de ciencias naturales de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir las dos preguntas de la página 105 que contestaste en tu libreta, la tabla en donde registraste tus observaciones de la página 106 junto con las preguntas relacionadas del experimento que aparecen en este cuadro. Recuerda tomarle fotos a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.